Mi nombre es David Cortés, y durante la mayor parte de mi vida adulta, creí que la disciplina y la vigilancia podían mantener a raya el desastre. La construcción no era solo un trabajo para mí, era una responsabilidad. Cada día, docenas de hombres y mujeres entraban en las obras bajo mi supervisión, confiando en que yo había hecho todo lo posible para asegurar que volvieran a casa sanos y salvos. Llevaba ese peso con seriedad, no como una carga, sino como un deber. Durante 15 años, ascendí desde inspector de obra novato hasta oficial de seguridad senior. Mi padre solía decirme, el acero y el hormigón no perdonan los errores, hijo. Los aplastan. Había sido soldador antes de fallecer, y sus palabras se adhirieron a mí como el Evangelio. Así, me hice conocido por mis informes, detallados, precisos y a veces dolorosamente largos. Anotaba cada barandilla suelta, cada borde sin protección, cada atajo que los contratistas intentaban tomar. Mis colegas bromeaban diciendo que podía encontrar una violación de seguridad en una caja de cristal, pero esa diligencia no siempre me ganaba amigos. En una industria obsesionada con los plazos y los márgenes de beneficio, la seguridad a menudo se veía como un obstáculo. Los gerentes ponían los ojos en blanco cuando llegaban mis correos electrónicos. Los supervisores maldecían cuando detenía las operaciones. Y algunos trabajadores murmuraban que yo era demasiado estricto. Aún así, no me importaba. Creía que mientras nadie resultara herido, valía la pena soportar sus quejas. Entonces llegó el nuevo gerente. Su nombre era Víctor Garza, un hombre con el pelo engominado, una lengua más afilada y la reputación de hacer las cosas por debajo del presupuesto. Entró en la obra su primera semana, vistiendo un traje caro y con una sonrisa socarrona que me dijo que no se tomaba en serio a hombres como yo. Desde el primer día, chocamos. David, dijo durante nuestra primera reunión, mirando la pila de informes en mi escritorio, estás asfixiando el proyecto con estas tonterías. Esto no son tonterías, respondí, manteniendo un tono uniforme. Son riesgos. Si los ignoramos, la gente podría resultar gravemente herida. Se reclinó, con los brazos cruzados, y me dedicó una sonrisa fría. O quizás solo estás paranoico. ¿Alguna vez has pensado en eso? No respondí. En mi línea de trabajo, discutir con hombres como él nunca llevaba a nada bueno. Pero sabía lo que significaba esa mirada en sus ojos. No veía la seguridad como protección, la veía como una pérdida de tiempo. Pasaron las semanas, y la tensión se hizo más densa. Cada día, presentaba informes sobre fallas estructurales, andamios sin asegurar y maquinaria defectuosa. Cada día, Víctor los ignoraba. Llamó a mi diligencia alarmismo. Se burló de mí delante del equipo. Sin embargo, me mantuve firme porque, en el fondo, sabía una cosa con certeza: ignorar estas advertencias era como caminar con los ojos vendados por un campo de minas. Entonces, sucedió un viernes por la tarde. Víctor irrumpió en mi oficina, sosteniendo el último informe que había presentado, 6 páginas que describían reparaciones urgentes para una grúa que había estado mostrando signos de fallo mecánico. Esta es la gota que colma el vaso, espetó, azotando los papeles sobre mi escritorio. Su voz resonó por la habitación, lo suficientemente aguda como para silenciar el murmullo exterior. Tu paranoia le está costando tiempo y dinero a esta empresa. Estás despedido. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Después de 15 años de servicio impecable, después de todas las noches que me había quedado hasta tarde revisando los detalles más pequeños, me estaban desechando como a un problema en lugar de un protector. Podría haber discutido. Podría haber suplicado. Pero en lugar de eso, me puse de pie, recogí mi casco y lo miré a los ojos. Si mantener a la gente viva es paranoia, dije en voz baja, entonces quizás necesiten más hombres paranoicos por aquí. Y con eso, me marché. Sin dramas, sin gritos, solo silencio. Renuncié sin quejarme, dejando atrás la carrera en la que lo había invertido todo. En ese momento, pensé que lo había perdido todo. Lo que no sabía era que, a los pocos días de mi partida, la empresa se sumiría en el caos, el tipo de caos sobre el que les había advertido todo el tiempo. Cuando salí de esa oficina, con el casco bajo el brazo, pensé que dejaba atrás una tormenta. En realidad, estaba entrando en el ojo del huracán. Los primeros días después de mi renuncia fueron extraños.
Por primera vez en 15 años, no me desperté al amanecer para atarme las botas y revisar los registros de la obra. Mis mañanas eran inquietantemente silenciosas. Me sentaba a la mesa de la cocina, mirando el reloj, preguntándome qué informes estaría presentando si todavía estuviera allí. Mi esposa, Ana, notó la tensión en mis hombros, la forma en que jugueteaba con mi taza de café. «Hiciste lo correcto, David», me dijo suavemente una mañana. «Te mantuviste fiel a tus principios. ¿Así eres tú?». Asentí, pero por dentro, me sentía vacío. Correcto, quizás. Pero desempleado también. Había renunciado a un sueldo fijo en un puesto que había construido desde cero. Peor aún, las palabras de despedida de Víctor resonaban en mis oídos como una burla: «Tu paranoia le está costando a la empresa». ¿Era así? ¿Realmente había ido demasiado lejos? Esa pregunta me atormentaba. Al cuarto día, me encontré conduciendo cerca de la obra solo para verla. Ya no era mía, pero la costumbre me llevó allí. Las puertas estaban concurridas, camiones entrando y saliendo, trabajadores apresurándose bajo la atenta mirada de los supervisores. Desde la distancia, todo parecía estar bien, pero noté detalles. La grúa que había señalado seguía en funcionamiento, sus cables crujiendo bajo la tensión. El andamio del lado oeste, donde había exigido refuerzos, se inclinaba ligeramente hacia la izquierda. Para el ojo inexperto, era invisible. Para mí, era una sentencia de muerte esperando a suceder. Agarré el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Debía parar, entrar, advertir a alguien? Pero ya no era su oficial. Mi voz había sido despojada de autoridad. Esa noche, durante la cena, le conté a Ana lo que vi. Dejó el tenedor y me miró fijamente. «David, no puedes seguir cargando con esto. Ya hiciste tu parte. Si no escuchan, es su problema». Sus palabras tenían sentido, pero no podía quitarme el pavor que se retorcía en mis entrañas. 2 días después, mi teléfono vibró. Era un antiguo colega, Marcos, uno de los inspectores junior que había sido mi mentor. Su voz era tensa, nerviosa. «David, no te lo vas a creer», dijo. «La grúa, ya sabes, la que señalaste. Se atascó esta mañana, casi deja caer una carga de vigas de acero. Nadie resultó herido, pero nos dio un susto de muerte a todos. Se me oprimió el pecho. Casi». Esa palabra resonaba en mi cerebro como tornillos sueltos. «¿Qué hizo Víctor?», pregunté. «Culpó al operador», murmuró Marcos. «Dijo que fue un error humano. Ordenó a todos que volvieran al trabajo como si nada hubiera pasado. Pero la máquina está hecha un desastre. Te juro que es solo cuestión de tiempo». Quería gritar. En lugar de eso, me pellizqué el puente de la nariz, respirando para contener la ira. «Marcos, escucha. Documenta todo. Toma tus propias notas. Si algo sucede, necesitarás pruebas». «Lo haré», prometió, aunque su voz temblaba. Cuando colgué, Ana me observó caminar de un lado a otro por la habitación. «Esto te va a consumir vivo», dijo. Tenía razón. Cada instinto en mí gritaba que el desastre era inevitable. Sin embargo, era impotente para detenerlo. Esa impotencia era peor que ser despedido. Era como ser forzado a ver un accidente de coche en cámara lenta, sabiendo que no podías desviarte. Los días se arrastraban, pesados de pavor. Intenté distraerme, arreglando cosas por la casa, solicitando otros trabajos sin mucho entusiasmo. Pero la obra de construcción me perseguía. Y entonces llegó el titular: «Accidente en obra, envía a 3 al hospital». Apareció en las noticias locales una noche mientras Ana y yo terminábamos de cenar. Mi tenedor cayó con estrépito sobre el plato. El reportero describió cómo una sección del andamio del lado oeste se había derrumbado, haciendo caer a los trabajadores. No hubo muertes, pero sí heridos graves. La misma sección que yo había señalado. Ana me tocó la mano, con los ojos muy abiertos por la preocupación. «David, eso es exactamente lo que les advertiste». Me sentí mal. No reivindicado, no triunfante, simplemente mal. Mis informes, mis advertencias, todo había estado allí, escrito en blanco y negro, y Víctor los había ignorado.
La gente estaba pagando el precio ahora. Huesos rotos y confianza destrozada. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. Antiguos colegas me llamaron, sus voces una mezcla de ira y miedo. Algunos querían consejo, otros querían desahogarse sobre la arrogancia de Víctor. Marcos, en especial, sonaba conmocionado. David, los chicos ya no confían en la dirección. Tienen miedo, y Víctor está redoblando la apuesta. Dice que los accidentes ocurren y que no podemos permitirnos más retrasos. Cerré los ojos, con la rabia ardiendo en mi pecho. Los accidentes ocurren. Esa frase era veneno. Los accidentes no simplemente ocurrían. Eran causados por la negligencia, la arrogancia, la codicia. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando al techo, me di cuenta de algo. Irme no había puesto fin a mi responsabilidad. Esos hombres seguían en peligro. Mi silencio me hacía cómplice. Tenía que tomar una decisión, quedarme callado, seguir adelante y dejar que la empresa enterrara la verdad bajo los márgenes de beneficio, o volver al fuego, arriesgar mi reputación, quizás incluso mi sustento, y luchar por la seguridad que había jurado proteger. En realidad, no era una elección. A la mañana siguiente, abrí mi portátil, saqué mis antiguos informes y empecé a recopilarlo todo, fechas, fotos, acuses de recibo firmados. Pieza por pieza, construí un expediente que contaba la historia de la negligencia. Todavía no sabía cómo lo usaría. Lo único que sabía era que Víctor Garza me había subestimado. Y esta vez, no me iba a marchar en silencio. Siempre había sido un hombre que creía en la diligencia silenciosa, el tipo de ética de trabajo donde dejas que los resultados hablen por ti. Pero después del colapso de ese andamio y el accidente que envió a 3 hombres al hospital, algo dentro de mí cambió. El silencio ya no era una opción. Durante días, revisé cada archivo, cada fotografía, cada memorando que había escrito en mi cargo. Mi despacho en casa se convirtió en una sala de guerra. Montones de carpetas abarrotaban el escritorio, el suelo, incluso el sofá. Ana entraba con café, negando con la cabeza ante el caos. «Pareces un detective persiguiendo a un asesino», dijo una noche, colocando una taza humeante a mi lado. «En cierto modo, lo soy», murmuré, sin levantar la vista de las fotos de vigas de soporte oxidadas y los cables deshilachados de la grúa. Solo que este asesino no usa un arma. Usa atajos y arrogancia. Ella no discutió. Me conocía lo suficiente como para reconocer cuando mi determinación se había vuelto de acero. Para el final de la semana, había construido un caso lo suficientemente sólido como para hacer temblar a cualquiera con media conciencia. Pero el problema era claro, la conciencia no era el punto fuerte de Víctor Garza. Si entraba en esa oficina y le plantaba las pruebas en el escritorio, se reiría de mí o, peor aún, las enterraría. Necesitaba una ventaja. Fue entonces cuando Marcos llamó de nuevo. Su voz era tensa, apresurada, como si temiera que alguien pudiera oírlo. «David, la cosa está empeorando. La grúa volvió a fallar ayer. Casi le golpea la pierna a un trabajador. Y Víctor le dijo al equipo que se callara. Dijo que no podemos permitirnos mala prensa». Se me revolvió el estómago. «Lo está encubriendo». «Sí. Y mira, muchos de los chicos tienen miedo. Algunos hablan de abandonar, pero no creen que puedan permitírselo. Víctor los tiene acorralados». Me apreté los dedos en la sien. Esto ya no era solo negligencia. Era criminal. «Marcos, necesito que me envíes todo lo que tengas. Registros, fotos, notas. Si es necesario, lo sacaremos todo a la luz». Hubo un silencio en la línea, luego una respiración temblorosa. «De acuerdo, pero si se entera». «No lo hará», le aseguré, aunque no estaba del todo convencido. Los siguientes días se fundieron en un ritmo de secretismo. Marcos me enviaba documentos a altas horas de la noche, ocultos entre correos electrónicos personales. Otra colega, Sara, una ingeniera en la que confiaba, se puso en contacto tras oír rumores de mi investigación. Confesó que Víctor la había presionado para que aprobara equipos defectuosos. Amenazó con despedirme si no lo hacía, admitió, con voz baja. «David, me siento fatal por ello.
Si alguien muere. No lo harán, la interrumpí. No si sacamos esto a la luz. Pero sacarlo a la luz era la parte difícil. La empresa era poderosa, con abogados y un equipo de relaciones públicas expertos en enterrar escándalos. Si no tenía cuidado, acabaría pintado como un ex empleado descontento tratando de ajustar cuentas. Pasé largas noches redactando correos electrónicos a las autoridades, a los periodistas, y luego borrándolos. El miedo me carcomía. ¿Y si arruinaba mi carrera? ¿Y si nadie me creía? Una noche, Ana se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas alrededor de su té. David, dijo suavemente. Siempre me has dicho que la seguridad consiste en salvar vidas, no en salvar las apariencias. Entonces, ¿por qué dudas? Sus palabras atravesaron mis dudas como una cuchilla. Tenía razón. La verdad no se trataba de mí. Se trataba de los hombres que arriesgaban sus vidas cada día. A la mañana siguiente, tomé mi decisión. Me puse en contacto con un periodista de investigación que conocía de un importante periódico de Monterrey. Su nombre era Enrique Bravo, un hombre agudo e implacable con reputación de exponer la corrupción corporativa. Le envié un correo electrónico cuidadosamente redactado con archivos adjuntos, informes seleccionados, fotografías y la promesa de que había más si estaba dispuesto a reunirse. Respondió en cuestión de horas. Esto parece gordo. Hablemos esta noche. Terreno neutral. Nos reunimos en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. Enrique era tan directo como su escritura, canoso, con las gafas resbalando por su nariz, pero sus ojos ardían de curiosidad. David Cortés, dijo, estrechándome la mano con firmeza. ¿Has estado ocupado? Deslicé una carpeta sobre la mesa. Esto es solo el principio. Si quieres la historia completa, tendrás que proteger a mis fuentes. Asintió. Llevo mucho tiempo en esto. Tienes mi palabra. Con un café, se lo expuse todo, los informes ignorados, la grúa, el andamio derrumbado, los encubrimientos de Víctor. El bolígrafo de Enrique arañaba furiosamente su cuaderno, su ceño frunciéndose más con cada detalle. Maldita sea, murmuró cuando terminé. Si la mitad de esto se confirma, tu gerente está en serios problemas. ¿La mitad?, dije secamente. Todo es verdad. Me miró por encima de sus gafas. Entonces más te vale estar preparado para una tormenta, porque una vez que esto se haga público, no solo Víctor irá a por ti. Será toda la empresa. Sabía que tenía razón. Pero la idea de permanecer en silencio era peor. En cuestión de días, el artículo de Enrique llegó a la prensa. El titular fue brutal, denunciante alega que constructora ignoró advertencias de seguridad antes de colapso. Las repercusiones fueron inmediatas. Mi teléfono vibraba sin parar. Llamadas de antiguos compañeros de trabajo, mensajes de enfado de números anónimos, incluso amenazas. Las redes sociales se incendiaron de indignación, mientras la empresa emitía un comunicado negando las acusaciones y llamándome ex empleado descontento. El propio Víctor salió en la televisión local, tan pulcro como siempre, restando importancia a las acusaciones. Nos tomamos la seguridad muy en serio, dijo con esa sonrisa petulante. Esto no es más que una exageración de un hombre que no supo adaptarse al progreso. Progreso. La palabra me hizo hervir la sangre. ¿Dejar lisiados a los trabajadores era su idea de progreso? Pero entonces sucedió algo inesperado. Los trabajadores empezaron a hablar. Comentarios anónimos inundaron los foros en línea, describiendo la misma negligencia que yo había denunciado. Se filtraron fotos, granuladas, tomadas con teléfonos, pero condenatorias. Y las autoridades regulatorias, bajo la presión pública, anunciaron una investigación formal. La máscara de confianza de Víctor empezó a agrietarse. Aún así, la lucha estaba lejos de terminar. La empresa redobló sus esfuerzos, contratando abogados para desacreditarme, enviando cartas que amenazaban con demandas por difamación. Mis amigos me instaron a que me echara atrás, a que pensara en mi carrera, en mi familia. Pero no podía. Cada vez que pensaba en los hombres tumbados en camas de hospital por la arrogancia de Víctor, el fuego dentro de mí ardía con más fuerza. Durante años, había sido el inspector silencioso, el hombre en segundo plano.
Ahora, estaba en el centro de una tormenta que no había pedido, pero que estaba decidido a llevar hasta el final. Y mientras la investigación estrechaba su cerco sobre la empresa, supe que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. La mañana en que las autoridades llegaron a la obra, el aire en la ciudad se sentía diferente. Podías percibirlo en la forma en que los trabajadores susurraban en las fondas, en los pasos apresurados alrededor del Palacio de Justicia, en la forma en que los reporteros merodeaban cerca de las puertas de Construcciones Garza y Asociados. Era como si toda la ciudad supiera que los muros de la empresa estaban a punto de resquebrajarse. No estaba en la obra esa mañana, no oficialmente, pero Marcos me llamó en menos de una hora. «Están aquí», susurró, mezclando emoción y miedo en su voz. «Inspectores, cámaras. Están cerrando partes de la obra para revisarlas. Víctor parece que va a explotar». Me permití un pequeño suspiro de alivio. Este era el momento en que la verdad empezaba a importar más que los beneficios. Pero subestimé a Víctor. Esa noche, mientras Ana y yo recogíamos la mesa de la cena, llamaron bruscamente a la puerta. Cuando abrí, 2 hombres con trajes oscuros estaban en el porche. Uno me entregó un sobre grueso. «Señor Cortés, ha sido demandado». Dentro había una demanda, difamación. Construcciones Garza y Asociados venía a por mí con todo lo que tenían. Millones de pesos en daños y perjuicios, acusaciones de que había fabricado pruebas, afirmaciones de que había conspirado con la competencia. Estaba diseñada para aplastarme bajo el peso de los honorarios legales antes de que la verdad llegara a los tribunales. Ana leyó los papeles por encima de mi hombro, con la mano temblorosa. «David, esto es una locura. Están intentando arruinarnos. Están intentando asustarnos», corregí, aunque sentía un peso en el pecho. «¿Y creen que funcionará?» Por primera vez desde que comenzó esta lucha, la duda me asaltó. ¿Podría realmente enfrentarme a una corporación con recursos ilimitados? ¿Y si perdía? ¿Qué pasaría con Ana, con nuestra casa, con todo lo que habíamos construido juntos? Al día siguiente, me reuní con Enrique Bravo en la misma cafetería. Echó un vistazo a la demanda, negando con la cabeza. «Esto es una represalia corporativa de manual», dijo. «No les importa si se sostiene en los tribunales. Solo quieren arrastrarte por el infierno hasta que te rindas». «¿Y si no me rindo?», pregunté. Sonrió sombríamente. «Entonces haces historia». No estaba seguro de querer hacer historia. Quería justicia. Esa noche, mientras estaba sentado en mi despacho rodeado de archivos, recibí otra llamada, esta vez de Sara, la ingeniera. Su voz era aguda, urgente. «David, escúchame. Están ocultando registros». Oí a Víctor ordenar que se destruyeran archivos. Registros de mantenimiento, controles de seguridad, todo. Si eso desaparece, tu caso se debilita. Mi pulso se disparó. Destrucción de pruebas. Eso era más que negligencia, era criminal. ¿Puedes conseguir pruebas?, pregunté. Hubo un silencio, luego una respiración temblorosa. «Lo intentaré, pero si me pilla». «Ten cuidado, Sara. No corras riesgos que no puedas afrontar». Después de colgar, di vueltas por la habitación. Víctor no solo era arrogante, estaba desesperado. Sabía que la investigación podía hundirlo, y estaba dispuesto a quemarlo todo para protegerse. Los siguientes días se desarrollaron como una partida de ajedrez de alto riesgo. Las autoridades clausuraron la grúa después de que una inspección independiente revelara los mismos defectos que yo había denunciado meses atrás. Los trabajadores se unieron, organizando una pequeña huelga para exigir condiciones más seguras. Los medios de comunicación pululaban, ávidos de cada actualización. Y a través de todo ello, Víctor contraatacó con veneno. Dio conferencias de prensa, pintándome como un ex empleado amargado en busca de venganza. Contrató a expertos para desacreditar mis informes. Incluso escarbó en mi pasado, filtrando detalles personales, la bancarrota de mi padre años atrás, mis propias dificultades para encontrar trabajo al principio de mi carrera. Pero entonces, Sara nos dio el avance que necesitábamos. Apareció en mi casa una noche, pálida y temblorosa, agarrando una memoria USB. «Los copié», susurró, con los ojos moviéndose nerviosamente.
Los registros, los correos electrónicos, todo lo que Víctor ordenó destruir. La conecté a mi portátil, y apreté la mandíbula mientras se abrían los archivos. Allí estaba, en blanco y negro, inspecciones ignoradas, firmas falsificadas, órdenes directas de Víctor para anteponer los plazos a la seguridad, un rastro digital de mentiras e imprudencia. Esto, dije, en voz baja, lo hundirá. A la mañana siguiente, le entregué la memoria a Enrique. En 48 horas, su periódico publicó otro artículo, exclusiva: pruebas muestran que Construcciones Garza y Asociados ignoró informes de seguridad y falsificó registros. El impacto fue inmediato. Las autoridades intensificaron su investigación. Los políticos intervinieron, exigiendo responsabilidades. Llovieron demandas de los trabajadores heridos y sus familias. Y entonces llegó el momento que había estado esperando. Víctor me convocó a una reunión, no a través de abogados, no a través de amenazas, sino directamente. Nos reunimos en la sala de juntas de la reluciente sede de la empresa, un espacio que no había pisado desde mi despido. Víctor ya estaba allí, sentado a la cabeza de la mesa, su traje perfecto tan afilado como su mirada. «Has montado un buen lío, David», dijo fríamente cuando entré. «No», respondí, deslizando una copia de los archivos de Sara sobre la mesa. «Tú lo hiciste». Echó un vistazo a la carpeta, luego se reclinó, sonriendo con suficiencia. ¿De verdad crees que esto te salvará? La empresa te enterrará en los tribunales. La gente olvida los escándalos. Pero tú no volverás a trabajar jamás. Su confianza era una máscara, pero pude ver las grietas. La investigación lo tenía acorralado, y él lo sabía. No empecé esto para salvarme a mí mismo, dije. Lo empecé para salvar a la gente que pusiste en peligro. Y trabaje de nuevo o no, esto acabará contigo. Por un momento, la máscara se deslizó. Su sonrisa vaciló, reemplazada por un destello de miedo. Las autoridades registraron la sede 2 días después, incautando documentos y servidores. Las cámaras de noticias lo captaron todo, Víctor, con la cara roja y gritando, mientras los agentes lo escoltaban para interrogarlo. Viéndolo desde casa, sentí una oleada de emociones: alivio, vindicación, agotamiento. Pero, sobre todo, sentí el peso de lo que había estado en juego: vidas, confianza, la creencia de que la integridad todavía importaba en un mundo ahogado por la codicia. La tormenta no había terminado. Pero, por primera vez, sentí que la justicia estaba al alcance de la mano. La mañana en que Víctor Garza fue arrestado, el sol amaneció sobre Monterrey con un brillo nítido y dorado, como si la propia ciudad respirara más tranquila. Las cámaras de noticias pululaban en las escaleras del juzgado, capturando el momento en que lo llevaban adentro esposado, con su imagen, antes impecable, destrozada. Vi la transmisión desde mi sala de estar, con la mano de Ana sobre la mía. «Finalmente lo atraparon», susurró ella. Parecía surrealista. Meses antes, Víctor se había sentado frente a mí en esa sala de juntas, petulante e intocable. Ahora estaba siendo acusado de obstrucción a la justicia, imprudencia temeraria y falsificación de documentos. Construcciones Garza y Asociados, la empresa que una vez gobernó con puño de hierro, se estaba desmoronando bajo el peso de las investigaciones y las demandas. Pero la justicia, aprendí rápidamente, no es un proceso limpio. Los abogados de la empresa lucharon con uñas y dientes, tejiendo historias para proteger su marca. Las autoridades eran minuciosas pero lentas, revisando montañas de pruebas. Mientras tanto, me convertí en una figura pública a regañadientes. Los periodistas acampaban fuera de mi casa. Los vecinos susurraban cuando pasaba, y los extraños me paraban en los pasillos del supermercado para agradecerme o, en algunos casos, para advertirme que me había ganado enemigos poderosos. La demanda en mi contra todavía pendía en el aire, aunque perdía fuerza rápidamente. Mi abogado me aseguró que sería desestimada, pero los costos legales ya nos habían desangrado. Las noches eran inquietas, mi mente repasando cada paso del camino, preguntándome si había hecho lo suficiente o demasiado. Una tarde, Marcos vino a visitarme. Se veía diferente, más viejo de alguna manera, aunque apenas había pasado un año desde la última vez que trabajamos juntos. Sus manos temblaban ligeramente mientras sorbía el café que le ofrecí. «Salvaste vidas, David», dijo de repente, rompiendo el silencio.
Los chavos hablan de ello todo el tiempo. Si no hubieras dado la voz de alarma, más de nosotros estaríamos en el hospital, o peor. Tragué saliva. A pesar de todo el ruido, de todas las batallas legales y los titulares, fue esa tranquila admisión lo que más importaba. Pero incluso mientras la verdad salía a la luz, una parte de mí luchaba con la culpa. ¿Podría haber hecho más antes? ¿Podría haber luchado más duro antes de que los hombres resultaran heridos? Ana me encontró cavilando una noche y dejó su té con firmeza. David, dijo, con voz firme, has llevado esta carga el tiempo suficiente. Tú no causaste esas heridas. Lo hizo Víctor. Les advertiste. Diste todo lo que pudiste. Deja de castigarte por sus pecados. Sus palabras me calaron más hondo de lo que ella imaginaba. Por primera vez, me permití soltar el aplastante peso de la culpa. Pasaron los meses. Las autoridades desmantelaron la cúpula de Construcciones Garza y Asociados, nombrando supervisores temporales mientras la empresa se reestructuraba. Víctor fue condenado a prisión, aunque sus abogados prometieron apelaciones. Sara testificó valientemente durante las audiencias, su evidencia fue crucial para sellar el caso. Marcos y otros que una vez tuvieron miedo de hablar finalmente encontraron sus voces. En cuanto a mí, me ofrecieron oportunidades para volver a la industria, puestos de consultor, de asesor de seguridad. Al principio, dudé. Después de todo, la idea de pisar otra obra de construcción me revolvía el estómago. Pero finalmente, me di cuenta de que marcharme significaría que Víctor había ganado. Así que acepté un puesto en una empresa más pequeña, una que valoraba genuinamente la seguridad, donde mis informes no se veían como paranoia, sino como protección. No era glamuroso, y ciertamente no era fácil, pero era honesto. Y eso era suficiente. En mi primer día de vuelta, mientras caminaba por la nueva obra, con el casco bien ajustado en mi cabeza, me detuve a observar al equipo, hombres asegurando arneses, revisando aparejos, siguiendo los protocolos sin quejarse. Uno de ellos me miró y asintió levemente en señal de respeto. Ese momento me recordó por qué había luchado tanto. No por reconocimiento, no por venganza, sino por ellos, por la gente que confiaba en alguien como yo para mantenerlos a salvo. Aún así, la lucha me había cambiado. Ya no creía que la lealtad a una empresa fuera suficiente. La lealtad, aprendí, siempre debe ser hacia las personas, hacia sus vidas, su dignidad, su derecho a volver a casa al final del día. Una tarde, Enrique Bravo me visitó después de que el polvo se hubiera asentado. Nos sentamos en mi porche, con el sol cayendo, mientras él garabateaba en su cuaderno. «Sabes», dijo, «historias como la tuya no aparecen a menudo. La mayoría de los denunciantes desaparecen antes de hacer mella. Tú no solo abollaste la máquina, David. La abriste de par en par». Me reí suavemente. «Y casi me aplastan en el proceso». Se reclinó, sonriendo. «Quizás. Pero les diste a otros el coraje para hablar. Así es como ocurre el cambio». Cambio. La palabra permaneció en mi mente mucho después de que se fuera. No se trataba de derribar empresas o exponer a villanos. Se trataba de crear algo mejor a partir de las ruinas. Semanas después, visité a los 3 hombres que habían resultado heridos en el colapso del andamio. Se estaban recuperando, todavía magullados por la terrible experiencia, pero vivos, y me dieron las gracias entre lágrimas. No supe qué decir. Las palabras parecían pequeñas en comparación con lo que habían soportado. Pero al salir del hospital, me di cuenta de algo. Esta era la verdadera resolución. No los titulares, no las batallas judiciales, ni siquiera la caída de Víctor. Eran estos hombres, todavía respirando, todavía capaces de abrazar a sus familias. Esa noche, mientras Ana y yo estábamos sentados en nuestra tranquila cocina, reflexioné en voz alta. Qué curioso. Víctor pensaba que mis informes eran paranoia. Dijo que le estaba costando a la empresa. ¿Y?, preguntó Ana. Sonreí levemente. Resulta que tenía razón. La seguridad cuesta dinero, pero la negligencia cuesta vidas. Y esa es una factura que a ninguna empresa se le debería permitir endosar. Apretó mi mano, sus ojos cálidos de orgullo. Al final, no salí ileso.
Mi reputación tenía cicatrices, mis finanzas arrastraban deudas, y mi fe en el sistema había sido puesta a prueba. Pero salí con algo más fuerte, la certeza de que defender lo que es correcto, sin importar el costo, valía la pena. Porque cuando el acero y el hormigón se elevan, se apoyan en los hombros de los hombres y mujeres que arriesgan todo para construirlos. Y esos hombros merecen mantenerse erguidos, intactos, al final de cada día. Esa es la lección que Víctor nunca entendió. Y es la que llevaré conmigo el resto de mi vida.